Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Hoy tenemos una interesante charla que lleva como título ¿Cómo favorecer la actividad física a la salud mental en tiempos de confinamiento? Y pues nos acompaña una gran colaboradora, no solo del Departamento de Deportes, sino de muchas otras áreas, que siempre está dispuesta a apoyarnos, la maestra Gabriela del Carmen Orozco, que nos va a hacer el honor y el favor de platicarnos acerca de esta importante cuestión de la salud mental y de cómo podemos favorecerla con la actividad física. Bienvenida, Gaby. Muchas gracias por tu participación. Gracias, Pablo. Como siempre, un gusto estar aquí, siempre atenta a las invitaciones que me hacen, por supuesto, con muchísimo gusto y en lo que podamos colaborar, pues adelante. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, Gaby. Bueno, la importancia, Gaby, de que tengamos una salud mental en estos tiempos de confinamiento, pues ha tomado gran relevancia, ya que hemos visto que no solamente nos afecta físicamente esto de estar encerrados, sino que también de una manera que tal vez muchos no percibimos, pero la salud mental también se va viendo mermada en estas cuestiones. ¿Qué nos puedes platicar acerca de esto? Sí, fíjate que cuando me mencionaste el tema de la importancia de la salud mental, y cómo se relaciona con la actividad física, pensaba yo que quizás hasta antes de la pandemia no se le había dado la importancia necesaria o el real que tiene el tema de la salud mental, y se hablaba mucho de una cuestión meramente física, ya sea por estética, por salud, por lo que sea, pero digamos que la actividad física estaba muy relacionada a estos temas. Y sin embargo, después de ver la situación de la pandemia, de obligarnos a todos a estar en un espacio reducido, de limitar nuestras actividades, incluso la actividad cotidiana como caminar, como ver otras personas, como respirar aire limpio, ¿no? O sea, muchísimas de estas cosas, pues entonces se vio el impacto que realmente tiene en esta cuestión de la salud mental y pues bueno, creo que por fin se le está haciendo justicia y ya nos dimos cuenta que no solamente es atender a un cuerpo sano, sino también a una mente sana, ¿no? Que tenemos que hacer esa dupla, si no, no hay equilibrio. Claro, Y de hecho, hay muchos que, bueno, relacionan la mente o la ponen primero en el dicho que acabas de comentarnos, de mente sana en cuerpo sano, y otros la refieren al revés, que pues si no tienes un cuerpo activo, tu mente también se va deteriorando. Entonces, como dices, así pues es. son dos aspectos que se complementan muy bien y que son necesarios en estos tiempos de fortalecer. Exacto. Y eso que dices es bien importante, Pablo. O sea, son dos elementos que no se deben de escindir uno del otro, sino que se tienen que complementar. Me voy a permitir compartirles pantalla para platicarles acerca de esto y que vayamos siguiendo un poco bueno, la información que les preparé el día de hoy. A mí me gustaría mucho que si hay comentarios, dudas, ya sea por medio del chat o si en algún momento alguien quiere hacer alguna participación, pues igual levanta la mano y podemos atender la duda y esperemos poderla responder, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se relaciona la actividad física y la salud mental, sobre todo en tiempos de confinamiento? Habría que partir primero de definir qué es salud mental. Yo creo que esta cuestión a veces parece como, o cuando yo les pregunto, ¿cómo está tu salud mental? Y muchos de ellos me pueden decir, ay, bueno, pues, o sea, ¿de qué me está hablando? De si tengo ideas, raras, si hablo con las ardillas, si ¿no? O sea, ¿de qué se refiere con salud mental? Entonces,
entonces, primero vamos a distinguir qué es salud mental y la vamos a entender como ese estado de bienestar en el cual la persona se da cuenta de todas las aptitudes, de sus capacidades, puede afrontar de una manera cotidiana, normal, cualquier situación que se le presente y es una persona productiva, proactiva, tiene, digamos, un éxito más o menos adecuado y es capaz de hacer contribuciones a la comunidad. Esta definición la tiene la Organización Mundial de la Salud desde el 2001, o sea, ya es una definición antigua, pero que sigue muy vigente al día de hoy, que es, aquí vamos a decir que una persona es sano mentalmente cuando puede agrupar todas estas cuestiones de una manera efectiva. Ahora bien, es mucho más fácil pensar en una persona que tiene salud física, porque digamos que es algo que es evidente. Cuando a alguien le preguntas, ¿tiene salud física? Entonces, inmediatamente se refiere a una cuestión, por ejemplo, de ausencia de enfermedad, ¿no? Entonces dice, ay, no, pues supongo yo que yo tengo salud física. ¿Por qué? Porque no estoy enfermo. Entonces, por eso es muy curioso cuando hablamos de salud mental porque se piensa inmediatamente en un trastorno. O sea, si no tengo una enfermedad, si no tengo un trastorno, si no me han diagnosticado con con algún tipo de sintomatología específica, podría ser que tuviera una buena salud mental. Pero entonces, por eso ya en esta definición podemos ir pensando, bueno, ¿cómo anda mi salud mental? ¿Cómo anda mi autopercepción? ¿Cómo anda mi autoestima? ¿Cómo anda mi capacidad de manejo de la frustración? ¿Cómo andan todas estas características que van a definir en global a la salud mental? Y entonces ya muchos empezaron a dudar, ¿verdad? Y fíjate que fue algo que sucedió durante la pandemia. Cuando nos dijeron, pues se abre, se define un confinamiento indefinido. Inicialmente, pues a la mayoría hasta nos dio gusto, ¿no? Dijimos, qué suave, una semana de relax. Bueno, 2 semanas, no, pues a gustísimo. Ay, un mes, no, pues un mes en el poli de vacaciones. Oye, pues está muy padre. Pero ya cuando fueron 2 meses, ya cuando fueron 3 meses, ya cuando, ok, pues no puedo, o ya se mejoró mucho el tiempo que yo tengo para desayunar en casa, para hacer las cosas, pero se limita el contacto que tengo con otras personas, pero se limita la posibilidad de salir de la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces empezó a haber una incidencia de muchísimas cosas que empezaron a afectar a las personas y entonces ya no fue ni tan divertido ni tan agradable la situación del confinamiento. ¿Qué fue lo que más se vivió durante el confinamiento? Lo hablo en pasado porque ahorita pues estamos ya casi a nada de regresar a las actividades, por lo menos híbridas, por lo menos escalonadas de regresar y que ya muchas actividades que tenían más un origen económico, ya se pudo, ya se restablecieron. Por eso lo hablo en pasado, pero de cualquier manera, esto fue lo que más sucedió durante el confinamiento. Hubo un aumento impresionante de cuestiones de ansiedad. De hecho, te comparto que yo he estado platicando con algunos grupos en específico donde sus tutores me decían, Gaby, es que hay muchas crisis de ansiedad en mi grupo y no sabemos qué hacer. Entonces, entraba yo con el grupo y nos dábamos cuenta que a lo mejor no necesariamente era como un trastorno todavía, no como unas crisis de pánico o como un trastorno de ansiedad generalizada, sino una respuesta a un estrés muy fuerte que les llevó, que nos ha llevado todo este tema de la pandemia, ¿no? Entonces, a veces hasta distinguir y hubo personas que sí desarrollaron un trastorno de ansiedad como tal. Entonces, hubo un aumento de la ansiedad
insisto, no como trastorno, sino como reacción a un estrés. Aumentó también la sensación de desorden, de falta de control y obviamente, pues eso impactaba directamente a la ansiedad y a lo mejor muchas de las personas que ahorita nos escuchan, podrán sentir o podrán pensar que realmente se vieron de alguna manera en este tema de se supone que tenemos muchísimo tiempo, pero luego ese tiempo no lo vemos invertido, no vemos en qué aspecto lo puedo ver de alguna manera ejemplificado? O sea, ¿cómo me rindió? ¿De qué manera el tiempo, que yo siempre les digo que el tiempo es una, es un valor, es una, como el dinero, es, se me va ahorita la palabra, pero es una, es algo que puedes invertir, es algo que te da posibilidades. Y muchas veces el tener mucho tiempo no necesariamente se ve reflejado en el éxito. ¿Por qué? Por la falta de orden y por la falta de autorregulación. Esto también sucedió muchísimo durante el confinamiento, que no hubo una regulación emocional porque era demasiada la información que se tenía y la mayoría de la información que se tenía era fatalista, ¿no? Y digo, no era una exageración, en realidad era una situación de caos y de caos mundial. Entonces, pues obviamente eso nos desestructuró, digamos. Y por otra parte, y no menos importante, toda la cantidad de pérdidas y de duelos que se vivieron o que se están viviendo, porque en este tema tristemente no estamos hablando aún en pasado, estamos perdiendo continuamente. Y fíjate, por ejemplo, pérdidas que a lo mejor no contaban como pérdida porque decíamos, bueno, pues a lo mejor nadie de mi familia ha fallecido, nadie de mi familia se ha enfermado. Sí, pero yo perdí la posibilidad de estar en la escuela. Yo perdí la oportunidad o no tengo la oportunidad de estar en mis clases, de entrar a laboratorios, de hacer mi actividad física, mi deporte, practicar el deporte que tanto me ayuda y que tanto me relaja. Esas también son pérdidas. Y obviamente cada pérdida va a tener un proceso de duelo. Y la mayoría tuvimos que generar estrategias o habilidades de afrontamiento para ir viviendo esos duelos. Entonces, todo esto, toda esta presión, todo esto que se vivió durante el confinamiento, pues lógicamente tuvo un impacto también en la salud física y obviamente en la cuestión de la actividad física también, ¿no? O sea, no, ya no se tenían, se cerraron los gimnasios, cerraron las albercas, se cerraron los parques, todo se cerró. Y entonces, pues había sí muchas plataformas en línea que ofrecían los cursos, las actividades físicas, pero hubo que hacer un trabajo de adaptación y tú no me dejarás mentir, Pablo, porque a lo mejor tú les proponías las actividades a distancia o que se conectaran a Zoom y de alguna manera estaba la percepción de que no era lo mismo, era como si no se estuviera haciendo lo mismo. Incluso la carrera virtual, ¿no? La carrera 11K. Y era así como, pues sí, corro en mi casa, pero como que no tiene el mismo impacto para mí que como yo lo venía haciendo. Entonces, todo eso, toda esa carga emocional, pues obviamente tuvo su impacto en la cuestión de la salud física y por eso es tan importante que recuperemos en estas habilidades de afrontamiento esta activación física. ¿Cómo nos va a ayudar o en qué nos va a ayudar? Bueno, ¿cómo ayuda la actividad física? La actividad física aumenta las endorfinas de manera impresionante. También mejora la calidad del sueño. Las personas que hacen ejercicio
tienen una mejor, digamos que el sueño, cuando nosotros dormimos, vamos a pasar por una serie de etapas y al inicio hay un sueño, vamos a decirlo como un sueño ligero, en donde no hay un descanso todavía a profundidad hasta que llegas a esta etapa del sueño en donde duermes profundamente y habrá gente que diga, ah, sí, yo caigo y caigo como tabla. Ah, pues tú llegas inmediatamente al sueño profundo. Del sueño leve pasas muy rápido. Pero digamos que cuando no tenemos actividad física, no, nos cuesta muchísimo trabajo llegar al sueño profundo, que es en donde se da la recuperación del organismo y también de la actividad cerebral. Entonces, ese es otro plus que tiene la actividad física. También reduce los efectos negativos del estrés. Fíjate, Pablo, que al platicar con estudiantes y con maestros y con administrativos, cuando hablamos del estrés, siempre asociamos el estrés a una cuestión negativa, ¿no? Eh, a algo que es muy desagradable. Pero en realidad el estrés nos permite funcionar. Los deportistas tienen que tener estrés para que puedan ir aumentando sus niveles de rendimiento. Lo único que tenemos que hacer con la actividad física es revertir el efecto negativo, es decir, que no se asocie con el malestar, sino al contrario, se asocia con esa sensación de logro, de satisfacción, etcétera, etcétera. Y entonces eso va a reducir los efectos negativos del estrés o del estrés que pueda estar pasando la persona, que pueden ser a causa del mismo ejercicio o de una situación externa. También limita la reacción de alarma del organismo. Generalmente los seres humanos tenemos, hagan de cuenta, como un botoncito que se activa cuando siente peligro. Imagínense cómo estaba nuestro botoncito cuando recién iniciamos esta cuestión de la pandemia. O sea, estaba encendido todo el tiempo. Y era una situación de muchísima desazón, de mucha preocupación. Entonces, cuando tú haces ejercicio, lo que haces también es que vas a limitar esta reacción de alarma para que se quede o que se active solamente en los casos necesarios. ¿Cuándo es un caso necesario? Híjole, bueno, pues cuando hay un peligro real, inminente, por ejemplo, yo pongo el ejemplo que a mí me parece más claro, que es, por ejemplo, cuando viene un perro que piensas que te va a atacar. Entonces, ahí tiene que funcionar tu reacción de alarma. ¿Por qué? Pues porque es un peligro inminente. Pero ¿qué pasa cuando ese botoncito se activa a la menor provocación? Se activa cuando no comes bien, se activa cuando has permanecido demasiado tiempo en reposo, se activa cuando te dejan muchísima tarea, por ejemplo. Entonces, ese mismo botoncito se activa, pero para situaciones muy diferentes. No sé si me explico. Entonces, lo que hace la actividad física es regular esa alarma para que se active solamente en los casos justos y necesarios y que en el resto de las situaciones las puedas manejar de mucho mejor manera. Otro beneficio que tiene es que mejora tu estado de ánimo. Las personas que han acudido a psicoterapia a raíz de alguna situación de duelo, de pérdida, etcétera, etcétera, casi siempre los terapeutas, una de las cuestiones que preguntamos es ¿qué actividad física realizas? O cuáles son tus actividades lúdicas o placenteras. Y entonces, esto lo hacemos con la intención de focalizar a la persona en esas cosas que le van a mejorar de manera natural su estado de ánimo. Y de alguna manera son como antidepresivos naturales, que son las endorfinas, los antidepresivos naturales, los
que genera tu organismo. Entonces, pues por eso se dice que va a mejorar el estado de ánimo. También la actividad física va a aumentar la confianza personal y esto me hace remitirme a una charla que también tuviste, me hiciste el honor de invitar cuando platicábamos con mujeres deportistas en OPIS, ¿recuerdas? En marzo. Y en esa ocasión hablábamos de las características que específicamente ese grupo de mujeres tenía y hablábamos de cómo aumentaba de manera exponencial la resiliencia en los deportistas. O sea, son personas que van a tener desarrollada esa cualidad de transformar el conflicto, el problema, el obstáculo en una posibilidad de crecimiento. Entonces, obviamente esto influye directamente en la confianza personal de las personas, porque obviamente pues se van a sentir más capaces de resolver cualquier situación que les aqueje y les insisto, también hay esta sensación de control, de no desbordarnos ante los estímulos negativos, sino poderlos tomar con una mucho mejor actitud. Y también aquí como último punto les pongo que disminuye los síntomas de una depresión leve. Subrayo, depresión leve. Es decir, casi siempre una depresión que sea temporal o que esté asociada a un pérdida o un duelo específico. Porque hay trastornos, sobre todo con la depresión. La depresión tiene muchos niveles. Y llega un momento cuando no se trata la depresión que se vuelve crónica, que se vuelve ya fisiológica, vamos a decirlo así. El organismo ya no genera los neurotransmisores que tiene que generar y entonces pues obviamente es cuando se requiere el apoyo de fármacos que restablezcan el funcionamiento de estos neurotransmisores. Entonces, por eso para depresión leve sí se recomienda la actividad física. Obviamente, para una depresión severa o una depresión clínica, eh, obviamente se recomienda, pero no va a ser solamente una situación que con actividad física lo pueda remediar, sino que ya va a necesitar un apoyo un poquito más profundo porque justamente ni esta actividad ya va a tener las condiciones de hacerse, aunque sea una actividad muy sencilla. Entonces, pues por eso es muy importante que ante cualquier situación de malestar y de sensación de no estar bien, pues hay que consultar y no dejar pasar el tiempo para que no se vayan haciendo crónicos los problemas. Si me permites, Pablo, a mí me gustaría hablar de algunos neurotransmisores específicos que se van a activar cuando uno hace ejercicio, independientemente del ejercicio que se haga. El primero que me gustaría platicarles es de la serotonina. La serotonina se encarga de darnos una sensación de calma y además nos permite conciliar mejor el sueño y regular la ingesta de alimentos. Entonces, este neurotransmisor, pues es importantísimo tenerlo siempre activo y funcionando. También está la dopamina. Este es un neurotransmisor encargado de hacernos tener sensación de placer tras haber realizado una actividad física y nos ayuda a crear un vínculo entre el sentimiento de placer y la actividad que realizamos. Por eso la dopamina también se asocia, sí, pues también se asocia, es característica del enamoramiento porque digamos que la actividad física que se realiza, sí, esa que ustedes están pensando, es la que genera el vínculo y se está produciendo y se asocia con la persona y entonces por eso hay personas que parecen medicinales, ¿verdad? Que tú ves a la persona y se te olvida que te dolía la cabeza, que estabas harta, que estabas harto, o sea, lo ves y se te ilumina la vida. Ah, pues en realidad no es la persona.
lamento tenerles que decir esta verdad, no es la persona la que genera esta acción mágica, sino es la dopamina que tu cerebro está produciendo cuando ve a esta persona. Entonces, bueno, ahí está también la dopamina. También se habla de la vasopresina, que esta hormona es la reguladora de la hidratación y su producción depende del tiempo, nivel y tipo de ejercicios, además de las condiciones físicas de edad y género. Es decir, que la vasopresina se va a producir cuando la actividad física es muy fuerte, digamos que es muy vigorosa. Aunque sea poco tiempo, pero que sea una actividad fuerte, entonces se va a producir la vasopresina. En otras condiciones no, son los otros neurotransmisores los que están trabajando, pero no, no llegamos a la vasopresina. Entonces, eh, se dice, hay estudios que revelan que, por ejemplo, es mucho más fácil para hombres jóvenes producir vasopresina que para mujeres jóvenes en las mismas condiciones. Pero es una hormona que vamos a producir todos. También cuando hacemos ejercicio se activa la hormona del crecimiento, que es la encargada de aumentar el volumen de los músculos, huesos y el colágeno, además de cumplir una función importante en la metabolización de las grasas. Entonces, la hormona del crecimiento, no crean que, pues yo ya crecí lo que iba a crecer, ya no pasa nada. No, se sigue activando. Obviamente, a lo mejor no en la misma proporción de cuando fuimos de niños, porque de bebés, de recién nacidos a la juventud, pues se produce de manera exponencial y luego va reduciendo, pero el ejercicio justamente va posibilitando que se siga manteniendo un buen nivel de la hormona del crecimiento. Y por último, las famosísimas endorfinas, que son aquellas que tras el ejercicio nos brinda esta sensación de felicidad, que además funciona como un analgésico natural y reduce la ansiedad y el estrés. También nos dicen que las endorfinas participan en el efecto del ejercicio y estas no se ven involucradas de la misma manera en todas las actividades, es decir, no todas las actividades físicas estimulan de la misma manera la liberación de endorfinas. Era lo que les decía, que la actividad vigorosa es la que está asociada con esta liberación de endorfinas. Entonces, pues bueno, estas son algunas de los neurotransmisores que se van a estar liberando cada vez que hacemos una actividad física. Y estos son los que explican por qué una actividad física va a ser buena o de qué manera nos va a ayudar. Entonces, a mí me gustaría mucho también aquí comentarles que bueno, ahorita durante el confinamiento pareciera que están limitadas las actividades físicas, simplemente por el espacio, ¿no? Por el espacio físico en donde estamos, pero entonces lo que se recomienda es que por lo menos se hagan caminatas ligeras, que se hagan el ejercicio, que haya posibilidad de hacerlo, aunque sea dentro del domicilio, pero que sí haya una activación que permita justamente ayudarle al organismo a encontrar este equilibrio que ya se perdió. Entonces, o que se vio mermado, a lo mejor no se perdió, pero que se vio muy mermado por esta situación del confinamiento. Entonces, pues bueno, lo que nos queda es seguir buscando las maneras de adaptarnos y de mejorar estas habilidades de afrontamiento ante situaciones como lo fue y lo es el confinamiento. Muy bien, porque siempre nosotros cuando realizamos o los que acostumbramos a realizar actividad física, sentimos ese estado de bienestar, pero a veces no sentimos por qué, ¿verdad? O no sabemos por qué en sí es esta cuestión. De hecho, muchas veces cuando recibimos un golpe en la competencia, o se nos dobla un tobillo
Y lo que siempre nos refieren es que, bueno, ahorita no te va a doler porque andas caliente. Deja que se enfríe tu cuerpo y ya te va a empezar a doler. Y con esta explicación, pues vemos que no, que es por cuestión de estos neurotransmisores que también te sirven como analgésicos, que por eso en ese momento no sientes tanto dolor. Pero despuesito que se baje la producción de esto, pues es cuando empiezan los dolores. O también cuando surgen los dolores musculares. Fíjate, Pablo, que también ahí en esta cuestión de que no lo mencionamos, pero también está la adrenalina. La adrenalina es también un neurotransmisor que nos permite reaccionar con alarma ante una situación de peligro. Ahora bien, pues obviamente a lo mejor no sé, una patada en el fútbol o un desgarre en el gimnasio o algo así, pues no lo vamos a interpretar así netamente como peligro, pero nuestro organismo sí, porque finalmente lo que quiere preservar el organismo es la salud, es la integridad. Entonces, obviamente para el organismo sí es una situación de peligro. Es más, hasta el ayuno lo considera como una situación de peligro. Yo por eso siempre les digo, aunque sea un vaso de agua, una manzana, un durazno, algo sencillito, algo muy ligero, pero nunca traigas a tu organismo en ayunas, porque cuando tu cuerpo está en ayunas, esa sensación genera, estamos en peligro, estamos en una situación de carestía, no sabemos cuándo vamos a volver a comer. Y entonces lo único que pasa es que se preserva el funcionamiento de órganos vitales. Y por eso les digo, no, pero pues ya, ahora sí que estudiar ya es un lujo, ¿no? O sea, no voy a estudiar, o sea, necesito que este organismo esté funcionando, esté respirando, se siga manteniendo. Ya estudiar o hacer otra cosa, pues ya va a ser un lujo. Entonces, sí es bien importante que siempre se esté que se tome algo, aunque sea algo ligero, pero que no haya una situación de ayuno para que el organismo mismo pueda decir, ok, o sea, voy a volver a recibir alimento, no estoy en peligro, no estoy, me gusta explicarlo así, el organismo se siente que está en guerra. Entonces, pues si estás en guerra, estás tratando de hacer el mejor uso de tus recursos. Y entonces, lo que pasa aquí es que, insisto, se va a preservar los órganos vitales, que funcione el cerebro, pero el cerebro no para que aprenda, no para que reaccione, no, o sea, para que mantengan alerta a todo el organismo, que el corazón siga funcionando, que los pulmones sigan funcionando. Entonces, por eso es muy importante. Y imagínense aquí también la liberación de neurotransmisores. Ese se vuelve un lujo. Es nada más el funcionamiento, solamente el básico. Vamos a la versión austera de este organismo, de este ser humano. Nada más la versión austera. Entonces, pues ya las mínimas capacidades. Ahora, ustedes quieren una versión de lujo, pues alimentenlo bien y hagan ejercicio. Aquí en el chat hay una pregunta. Hola, Nico. Dice, ¿el ejercicio se puede volver un vicio? Sí. También se puede llegar a desarrollar un trastorno que se llama vigorexia. La vigorexia es esta preocupación constante por la activación física. Y cuando se sabe que se está ya ante un problema, pues cuando a lo mejor ya el organismo lo llevas a tal límite que no puede, ya no es sano para la persona porque está extralimitando sus posibilidades. El físico está desgastado y no hay esa posibilidad de detenerse. Es como cualquier otra adicción. Obviamente, como son, o sea, son analgésicos naturales, hay una sensación de bienestar natural, oye, pues nos gusta muchísimo. Y entonces podemos caer en los excesos.
Pero insisto, ¿cómo sabemos cuando algo ya se volvió un exceso? Cuando ya está impidiendo el funcionamiento normal, vamos a entrecomillar, normal, y tiene, va a estar limitado su capacidad o incluso se va a poner en riesgo. Y entonces me pregunta, ¿entonces los deportistas de alto rendimiento tienen ese trastorno? Pues no sé si tendrían ese trastorno, pero hay una gran inclinación a. Ahora bien, también se asocian con otro tipo de trastornos mentales, como puede ser el de ansiedad generalizada, que una versión puede ser el trastorno obsesivo compulsivo. Es decir, el ejercicio se vuelve una compulsión. Lejos de ser para un bienestar, es para buscar disminuir el ruido emocional que nos genera otra cosa. Por ejemplo, supongamos que yo me siento muy, muy triste, he tenido una pérdida importante y la mayor parte del tiempo me la paso sufriendo y me siento muy mal. Ok, pues alguien me invita a hacer ejercicio y obviamente por esta sensación de bienestar, pues yo lo empiezo a hacer y hacer y hacer, ¿no? Pero digamos que no atendí nunca esta depresión, sino que empiezo solamente a hacer ejercicio, pero ya me da temor dejar de hacer ejercicio porque sé que lo voy a volver a sentir. Entonces es cuando se puede volver un trastorno. No sé si me expliqué. Ojalá me digan si me expliqué o ponemos otro ejemplo. Y para complementar, Gaby, con respecto al trastorno y a los deportistas de alto rendimiento, nada más quisiera comentar que estos deportistas de alto rendimiento tienen un control. Yo creo que los que tienen el trastorno no tienen este control que mencionamos, porque los deportistas de alto rendimiento tienen un programa que saben que van a entrenar en la mañana 2 horas y en la tarde 2 horas y se acabó. Ellos saben que para que haya un progreso en sus capacidades físicas, tiene que haber un descanso de recuperación para poder al siguiente día volver a buscar ese salto que quieren los deportistas de progresar. Y creo que en esta cuestión de la vigorexia, ahí no hay control. Creo que, bueno, a reserva de lo que tú me digas, creo que ellos hacen ejercicio todo lo que pueden hasta que caen rendidos y si es posible pueden tomarse algo, algún energizante o algo para seguir nuevamente y no les importa más allá de la actividad. Entonces, esa puede ser la diferencia con los deportistas de alto rendimiento. Lo acabas de decir muy bien, Pablo. Tiene que ver con la autorregulación emocional. Mira, un caso que fue muy, muy sonado fue el de la gimnasta, que recuérdenme el nombre porque me puedo acordar del caso, pero del nombre no, Simón, algo así. Bueno, ustedes sí saben y me van a decir. Bueno, todo mundo, bueno, no todo mundo, pero muchas personas criticaron el hecho de que ella dijera, ¿saben qué? O sea, es que esto ya no me está funcionando a mí ya no me hace bien, tengo muchísima presión, siento que estoy cargando la responsabilidad de un país y esto yo ya no lo disfruto y ya me voy. Oye, pero puede ser la campeona mundial, sí, chido, bye, o sea, de todas formas no quiero, muchísimas gracias y yo me voy a hacer esto mientras lo disfrute. Hubo muchísimas personas, hubo muchas críticas, cómo va a ser posible y entonces, y todo lo que se invirtió, pues obviamente eso también es un negocio, ¿no? Pero finalmente ahí también se subrayó la importancia de la salud mental cuando deja de ser disfrutable, cuando ya no te puedes detener, sino que lo sigues haciendo y lo sigues haciendo, y se vuelve parte de una actividad cotidiana, pero que ya no solo lo disfrutas, sino lo padeces, entonces ahí es que estamos hablando de un problema. Y a mí me pareció de las mejores cosas que le pudo suceder el hecho de haber renunciado, porque se estaba anteponiendo como persona, independientemente de la presión mundial.
a que hiciera algún tipo de actividad o que se esperara algún tipo de conducta o de reacción de su parte. O sea, supo manejarlo muy bien. Y yo siento que a esos niveles, ya a esos deportistas, pues sí la presión que se ejerce sobre ellos es bastante fuerte. Ahora, pues la intención sería que en cada equipo, en cada entrenamiento, en cada disciplina deportiva, hubiera psicólogos del deporte, ¿no? Que pudiera ir regulando justamente la actividad física de esa persona y que no se desbalanceara la salud mental. Eh, Aquí hay otra pregunta que dice, ¿qué tanto trastorno habrá en personas que practican el fisicoculturismo? Yo pienso que es algo parecido, ¿no? No a la vigorexia como tal, sino a la exigencia a mantener un estándar. Mientras la persona se encuentre bien y su funcionamiento personal no se vea mermado, yo pienso que estamos hablando de una disciplina deportiva que podemos llevar cada quien a mayor o menor grado según sus capacidades y sus aptitudes, ¿no? Eh, pero entonces, creo que es importante solamente distinguir esta línea entre ya me está haciendo daño, ya no lo disfruto, o bien, según yo lo disfruto, porque muchas veces ni siquiera te das cuenta que ya no está siendo disfrutable, pero entonces me empieza a incidir en problemas cotidianos como a lo mejor mi pareja o en el trabajo o en mi desempeño, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ahí es donde hay que poner señales de alarma. Ok, es que vi un mensaje personal, perdón. Otra persona nos pregunta, ¿qué tanto puede dañar la presión escolar o el sobrecargo de trabajo en el estudio de la salud mental? Mucho. Pero por lo mismo, yo es algo que les he comentado en muchos de los foros. Si tú hacías una actividad física y luego entraste al poli, no dejes tu actividad física. Cámbiala, modérala, regúlala, etcétera, etcétera, pero no la elimines porque obviamente tu organismo está acostumbrado a esa producción de endorfinas. Y entonces se las quitas y entonces parece que la escuela no es lo que tú esperabas y que la presión es mucha y que bla, 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 bla. Y en realidad no es la escuela, sino este desajuste en las actividades. Ahora bien, pon tú, no hacía nada antes. Yo no hacía nada, no hacía ningún tipo de ejercicio. Y luego llego a un espacio académico donde se sobrecarga la cuestión intelectual. Igual necesitas compensarlo. No puedes estar todo el tiempo trabajando y trabajando el cerebro si la cuestión física, o sea, lo vas a desbalancear igual. A lo mejor antes no lo podías o no lo sentías tan fuerte, pero llega un momento que hasta tu mismo organismo te lo pide. ¿Y cómo te lo pide? Simplemente ya no das más, ya la información que te está llegando, los nuevos conocimientos ya no entran. Entonces ahí es un buen momento para empezar a decir, bueno, aunque sea 30 minutos, 20 minutos de una actividad que disfrute, que me agrade, que no se vuelva estresante y que me ayude a regular esta cuestión de los neurotransmisores. Dice, ¿y las personas que hacían ejercicio en un gym y ahora cómo le pueden hacer para retomar sus actividades? Pablo, yo creo que esta la contestas tú mejor que yo. Adelante. Sí, bueno, en casa hay muchas maneras de realizar actividad física. Nosotros tenemos la clase de CrossFit que realizamos sin implementos en este caso, puesto que estamos en casa y pues no tenemos ningún tipo de material para poder trabajar. Esa es una de las maneras. Otra, ahorita en Internet, en Google, hay muchas actividades que puedes realizar, obviamente con las debidas precauciones, sabiendo que si vienes de un periodo de descanso
muy prolongado, pues debe de venir la actividad de una baja intensidad a media intensidad. Obviamente, cuando estás realizando trabajo en gimnasio, tus objetivos seguramente serán aumentar fuerza o aumentar masa muscular. Y esto solamente lo puedes lograr con aparatos específicos, especializados. Entonces, tendría que modificarse un poquito el objetivo que vas a tener para realizar alguna actividad física. A lo mejor de mantenimiento, a lo mejor de mejora en el aspecto funcional, y dejar un poquito de lado el aumento muscular o el aumento de fuerza, que es lo que se trabaja principalmente en el gimnasio. Pero sí hay muchas maneras de mantenimiento de tu capacidad física y que también nos pueden generar todos estos beneficios que nos menciona Gaby. No solamente el gimnasio nos da estos beneficios, sino cualquier tipo de actividad física. Entonces yo te sugiero, si te quieres unir al grupo de CrossFit que tenemos en la UPIS, lo trabajamos 2 días a la semana, que también les dejo por ahí una actividad extra para que la realicen con más frecuencia. O en YouTube puedes encontrar también ahí algunas actividades. Una que a mí me ha llamado mucho la atención, que la refieren como Tabatas en Internet, pero es actividad de intervalos, es también para trabajo funcional y mejoras todas las partes del cuerpo, todos los grandes segmentos musculares, además de tu sistema cardíaco, tu sistema respiratorio, tu sistema circulatorio. Todo esto lo mejoras con esa actividad. Es muy rápida, son 4 minutos con un previo calentamiento, 4 minutos de actividades a una intensidad de media a alta, y que te lleva a unos beneficios muy, muy padres, porque son ejercicios que solamente realizas con tu propio peso, no hay necesidad de ningún otro artículo. Entonces sí hay maneras de mantener nuestra condición física en casa, chicos. Sí se puede. Y fíjate que, bueno, las opciones que tú en tu departamento nos brindas a todos, pues son muy buenas, pero revisando justamente esta cuestión de la salud mental y de cómo se asocia con la actividad física, leía yo que, por ejemplo, uno de los ejercicios que son mucho más recomendados y que activan todos estos beneficios al organismo es la caminata. Hemos dejado de caminar, pero en realidad el ser humano, el hombre, está diseñado para caminar, no para permanecer tanto tiempo ni sentado ni acostado, sino para estar siempre en actividad física, para caminar muchísimo. Entonces, ojalá que regresemos pronto a la UPIS, porque la UPIS posibilita muchísimo, solamente con las distancias de vas a biblioteca y luego te vas a ligeros y luego te vas a pesados, pues ya hiciste tu caminata o ya subiste las escaleras, ya llegaste y bajaste 700,000 escaleras. Bueno, le exagero, pero yo así las vivo. Entonces, pues ya hiciste la actividad física. Entonces, yo creo que hasta eso se extraña. Así que en la medida de lo posible, si yo no puedo hacer nada más, pero a lo mejor me levanto unos 20, 30 minutos antes de lo que me levanto normalmente y me voy a caminar. ¿No? Hago un ejercicio de caminata simple, vigorosa, que me permita seguirme manteniendo y sobre todo darle estos analgésicos naturales a mi organismo y que le permitan responder de mejor manera ante tantos estímulos estresores que tenemos en este momento. ¿Puedo aportar algo, psicóloga? Sí, claro, Iván. Muy bien, la verdad yo lo que siento con lo que le pregunté del gym y todo eso es porque siento que no es igual, o sea, no siento que sea igual el hecho de que, hablando esto de la salud mental, no siento que es de la misma manera el hacer ejercicio solo, o sea, siento que es un poquito más deprimente o un poquito más tedioso porque pues al menos en un gym podemos ver a los demás haciendo ejercicios y hasta nos puede motivar al respecto. Sí, sí, Pero claro, claro. incluso yendo a la UPI, como usted menciona, que bajábamos y subíamos escaleras, pero veíamos gente, veíamos actividad y es como que ya hacer cosas dentro de una casa sí siento que es muy diferente.
Y ahí es donde, pues sí, me gustaría preguntarle si es realmente mediar las cosas y, por ejemplo, no sé, ir 1 o 2 días al gym ahorita en tiempos de pandemia, no sé la verdad qué decisión tomar. Bueno, también sería para mis compañeros, ¿verdad? Esta Sí, decisión, claro. pero Iván, tienes muchísima razón y te agradezco mucho tu participación porque ya me queda más claro a lo que te refieres y tienes toda la razón en que, ¿saben qué nos regaló la pandemia? ¿Qué nos regaló el COVID? Darnos cuenta que el contacto humano no se sustituye, que podemos tener muy buena conexión, muy buenos equipos, un físico, envidiable, pero eso no sustituye el contacto físico, el contacto humano. Eso creo que nos regaló y nos dio esa posibilidad, la posibilidad de ver eso, de podernos dar cuenta de esto y obviamente valorarlo. Fíjate, Iván, que respecto a esto, cuando tú me dices, no es lo mismo, pues tienes toda la razón. Pero aquí es a lo que yo me refiero con estas habilidades resilientes de decir, ok, quizá no puedo en este momento hacer la actividad que yo realizaba porque las condiciones no me lo permiten, pero puedo no perderlas definitivamente, sino buscar la manera de irlas incorporando y de ir haciendo algunos ajustes a mi actividad diaria, ¿no? En cuestión deportiva. Yo supe de muchos de ustedes que aún y con el semáforo rojo o encendido guinda casi, se iban a un baldío y decían vamos a jugar fútbol y o sea, somos 5 personas y con cubreboca y todo, pero necesitamos jugar. O sea, creo que eso es una de las cosas que nos dejó todo esto, el aprendizaje. No lo sustituye, pero podemos ir viendo la manera de irlo mediando. Ahora, a reserva de lo que Pablo diga, que creo que en este sentido también está mucho más calificado que yo, pero yo he visto, por ejemplo, que si hay espacios que han sido cuidados y que están llevando toda la normativa y todo, son justamente los espacios deportivos, gimnasios, canchas, albercas, están buscando que se cumplan todos los protocolos para poder seguirlos manteniendo, para no perder la apertura de esos espacios. Entonces, yo lo que te recomendaría, Iván, es que tú te acerques al gimnasio al que tú solías ir y que veas cuáles son las condiciones de manejo de la cuestión sanitaria. O sea, qué tanto se está cuidando la salud, qué tanto hay de respeto en esta cuestión de la distancia, de la limpieza, de estas cuestiones. Y si tú ves que para ti funciona y responde a tus necesidades, pues adelante, lo puedes empezar a implementar. Pero esta es una cuestión que también es de responsabilidad, ¿no? Porque no solamente es que ustedes acudan a lugares o espacios públicos, sino que también es un cuidado general el que estamos teniendo con esto. Entonces, una forma de hacerlo, pues es como te digo, o ir y visitar esos lugares y darte cuenta de cómo se está llevando el manejo y si para ti es adecuado y cumple con los controles, pues adelante. No sé qué, si sí, si no, Pablo, dime, corrígeme. Sí, de hecho es lo que iba a comentar. Ya en estos tiempos, los gimnasios o las instalaciones deportivas ya tienen sus protocolos para que realicen la actividad. El cupo de usuarios es menor. Llegan y te hacen el protocolo en la entrada, incluso te piden que realices la actividad con cubrebocas, aunque es un poquito más complicada la inhalación. Pero pues en estos tiempos tendremos que acatar esas normas. Yo creo que también coincido contigo, tendría que volver, si no le satisface o si no se siente a gusto con las actividades que realiza en casa, bueno, ir 1 o 2 días al gimnasio para así empezar a retomar ese gusto por la actividad. Así es. Muchas gracias, Iván. Bien, ya tenemos la última pregunta, Gaby. Sabemos que tu tiempo es corto. Aquí
nos preguntan, ¿qué diferencia hay a nivel mental cuando se hace actividad física con otras personas, comparación de realizarlo individualmente? Es un poquito relacionado con lo que hablábamos, ¿no? Ajá, sí. En realidad, de hacerlo individualmente, hay muchos deportes que son individuales, o sea, que en realidad el desempeño es personal. Y otros tantos que se manejan en equipo. Esto más bien tiene que ver con la personalidad de quien lo realiza. Hay personas a quien si tú les dices, bueno, vas a hacer un trabajo en equipo y te dicen, ay, no, yo preferiría hacerlo solo porque así yo solo yo regulo, ¿no? Si lo hago, si no, no me pongas con más gente. Y hay gente que dice, ay, no, en equipo para dividirnos y para compartir y para chorchear y para, ¿no? Entonces, esto tiene que ver más con una cuestión de personalidad, porque a quien le gusta el trabajo que hace, me refiero a la actividad deportiva, pues obviamente le va a satisfacer si lo hace en equipo o no, dependiendo de cómo es. Entonces, no mejora si es colectivo, porque fíjate, te pongo el ejemplo, si por una persona que es muy tímida, que es muy reservada, que tiene su contacto físico y emocional muy limitado, por cuestiones de personalidad, si la pones a trabajar en equipo y si le pones a hacer ejercicios en espacios abiertos con más personas, lejos de disfrutarlo, lo va a padecer. Y entonces ahí ya el beneficio que podría tener de la liberación de todas estas endorfinas, pues lo va a estar interrumpiendo la sensación displacentera que también genera neurotransmisores como la alarma, el peligro, etcétera, etcétera. Entonces, pues ahí ya no tuvo el mismo efecto. Entonces, creo que la diferencia la hace la personalidad de quien practico el deporte. Muy bien, Gaby. Bueno, pues estamos llegando al final de esta charla. Te agradecemos mucho. Me voy a permitir compartir la pantalla de un reconocimiento que, bueno, cuando estemos en presencial te lo haremos llegar de manera física, pero ahorita nos tendríamos que conformar de manera virtual. La Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas otorga el presente reconocimiento a Gabriela del Carmen Orozco por su destacada participación con el tema ¿Cómo favorece la actividad física a la salud mental en tiempos de confinamiento? Zacatecas, a 18 de octubre del 2021. La técnica al servicio de la patria. Y con esto, pues, cerramos. Te agradecemos mucho esta participación y que nos hayas aportado todos tus conocimientos de este valioso tema que, bueno, creo que estamos saliendo de este confinamiento. Yo creo que deberíamos de concretar también alguna plática más adelante, pero ahora ver cómo vamos a integrarnos a regresar a la realidad o a la nueva realidad. Entonces, ahí tendríamos que ver también cómo nos va a estar afectando y cómo podemos sacarle beneficio e integrarnos rápidamente a nuestras labores cotidianas. Sí, así mero es. Te agradecemos ¿Sí? mucho, Gaby. Al contrario, Pablo, muchísimas gracias. Y jóvenes, un placer ver sus imágenes. Siempre les digo, pues, un placer verlos. Pues veo sus imágenes, ¿verdad? Pero yo sé que estuvieron ahí y como siempre les agradezco muchísimo su atención. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, Gaby. Y para los